Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Oiga, y para mí es un gusto estar aquí con la presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes y directora del Centro Noema, Olimpia Santiago. ¿Cómo estás, Olimpia? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Monse. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un tema muy importante, un tema que causa inclusive dolor a nivel internacional. Es todo lo que está pasando con muchísimos niños, con muchísimas niñas, con muchísimos adolescentes, ¿no? En esta guerra, en estos bombardeos, en este desplazamiento que tenemos que tener muchísimas veces porque nadie sale de su tierra si no es para tener mejores oportunidades, o nadie lo hace por gusto si tuviera, pues, una zona de confort. El tema que tocaremos el día de hoy es qué significa ser migrante, filosofía y literatura, niños y niñas. ¿Qué significa ser migrante, niña? Sí, muy bien lo dices, ¿no? Yo creo que nadie, y menos los niños y niñas, salen de sus tierras, muchas veces solos, a pedir ayuda a otros lugares, otras veces con sus abuelitos o con sus padres. Aquí, pues, nosotros en Cancún vemos mucho esa migración y nos damos cuenta que en el fondo, pues, todos somos o hemos sido migrantes, y si no nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso de llegar a un lugar con otra cultura, con otras formas de relacionarnos, donde no está la gente que tú querías, con la que creciste, pues es muy duro, ¿no? Y últimamente, como no hemos estado pensando mucho en esa parte, también porque se nos invita mucho a polarizar y a ver a los migrantes como una amenaza, o a que nos vean cuando somos migrantes como una amenaza, y pues creo que sí es muy importante entrarle al tema desde otras miradas y otras perspectivas, ¿no? Me encanta eso que dices, desde otras miradas, porque desafortunadamente este movimiento o esta migración trae consigo muchísimo sufrimiento, muchísima pobreza, falta de recursos, inclusive violencia. Y bueno, nos podemos ir a diferentes actos delictivos que pasan también, porque hay muchísimos migrantes que son secuestrados, que son robados, que son violados, que son aventados, etcétera, etcétera. En niños, en niñas. Es muy doloroso, porque los padres de familia, pues obviamente se los quieren traer para no dejarlos en este mismo contexto social del que va saliendo y luego te enfrentas a uno que inclusive la policía, ¿eh? Yo he hablado con varios migrantes, han dicho, es que es la misma policía la que nos hace eso. Y esto es bien lamentable. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede ver para lo que tú dices? Me acuerdo que hace unos años una escuela abrió las puertas para algunos migrantes y entonces, mientras que tenían este proceso, mientras que los dejaban pasar, porque te acuerdas que está lo de las fronteras que se cierran, que sí, que no, y aquí se hizo un acopio, y de repente fui a convivir con esta escuela, y maravilloso ver todos los migrantes, todos los niños, cómo la sociedad también, oye, yo te voy a dar esto, yo voy a donar esto, inclusive te doy trabajo mientras que se legaliza tu situación, ¿no?, de migración. ¿Cómo tendríamos que recibirlo? ¿Cómo teníamos que adaptarnos? Fíjate, Monse, que me hiciste pensar en una frase de Dante Alighieri que ella planteaba en la Divina Comedia, que el infierno más ardiente o digamos más gélido, en este caso, era para aquel que en cuestiones de crisis morales se quedaba sin actuar, ¿no? Y yo creo que estamos en una crisis fuerte, mundial. Estamos en un mundo en guerra y como que no podemos seguir nuestra vida como si no pasara nada. Y nosotras como también educadoras, comunicólogas, yo creo que no podemos hacernos como de la vista gorda, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que tú dices, en la educación, y no solo en las escuelas, sino como padres de familia, ¿no? Y también para la educación no formal, digamos, es muy importante que empecemos a dialogar con nuestros estudiantes, con las personas que ya son nuestro presente, que están formando un mundo, pues, que sea mejor de lo que lo encontraron, hay una frase, una palabra, más bien un neologismo de Adela Cortina, que es, aporofobia, fobia a la pobreza, ¿no? Y a Apof apro aporofobia, ¿no? aporo O sea, fobia a la pobreza, porque lo que no se dice no existe, ¿no? Lo sabemos muy bien. Entonces, esta palabra, este concepto implica que no nos da tanto miedo lo diferente como la pobreza.
lo que nos da fobia realmente es pensar que nos pueden llegar a quitar algo de nuestro trabajo, algo nuestro, Desplazarnos. o envolverte blanqueada, ¿no? Claro, pero no, ¿o qué tiene que ver con esta nueva moda o esta nueva palabra que ha llegado a Ciudad de México, que ha llegado a diferentes partes también de la República Mexicana, la gentrificación, que te sacan, que ya no te apropias? ¿Tú crees que tenga que...? Porque hay lugares donde desafortunadamente sí. Hay lugares donde uno llega y pierde su tierra porque vienen de otros lados y tienen más recursos pues que uno mismo y prácticamente pues te van, digamos que no sobornando, pero comprando, como ya no te alcanza inclusive para pagar lo que está en la esquina, pues te tienes que salir. Y claro, una buena pregunta filosófica sería, ¿no? ¿Quién nos hace más o quién afecta más, ¿no? ¿Qué afecta más, la gentrificación o la migración de estos chicos, de estas chicas que vienen a trabajar, de estas familias que vienen a trabajar? Porque realmente a uno lo que le afecta es que suben los precios y que muchas veces tú no tienes la capacidad de vivienda en tu propio país. Sin embargo, cuando llega gente en Estados Unidos no es lo mismo que lleguen los jeques con todo el dinero del mundo a que lleguen los migrantes latinoamericanos que van en busca de oportunidades, ¿no? El trato es muy diferente y ya lo decía, varios filósofos, Hannah Arendt, por ejemplo, hablaba de eso, de cómo se utiliza a esos temas como la migración para cuestiones políticas, para tener un chivo expiatorio y para culpar a otros de situaciones políticas que muchas veces no tienen nada que ver con que lleguen otras personas, ¿no? Inclusive las condiciones, porque en general, ¿no? En varios estados de la República Mexicana, migración, la que hace unos meses igual, ¿no? Creo que fue en el norte, pues que se quemó. ¿Qué condiciones las tienes? ¿Dónde estás hablando de la dignidad de la persona? Porque si bien hay un proceso, no estamos diciendo que se lo tengan que saltar, necesitamos leyes, leyes internacionales, ¿no? Para el cuidado de todos. Bueno, ya los retenemos mientras se ve su proceso migratorio. En esas condiciones, decían algunos que ni siquiera bebían agua, ni siquiera habían comido. ¿Cómo no lo podían sacar a las personas, no? Y a quién se le había quedado la llave, la puerta atorada, etcétera, etcétera. Hay todo un tema que tenemos que tocar desde la raíz, y si bien no estamos aquí hablando o cuestionando, ¿no? A profundidad lo que están haciendo las autoridades, si es lo que hacemos como seres humanos, si es lo que hacemos como yo trato al otro. Y si estoy ahí en esas situaciones, con esas políticas públicas, inclusive cómo te recibo, cómo te miro. Vienes de sufrir, vienes de salir de lo que ya conoces, más en niños, que siguen esta parte de crecimiento. Imagínate el terror que deben de sentir llorando, salirse de su casa para que luego llegues y te enfrentes pues con otro depredador. Claro, además, imagínate, tú hablabas muy bien de la dignidad de la persona. ¿Cómo podemos hablar de una dignidad sin siquiera conocer tus raíces o avergonzarte de tu lengua? Porque no puedes hablar tu lengua materna porque la gente se burla, por ejemplo, los niños y niñas. Aquí mismo en la escuela tenemos muchas veces apodos o cuestiones de exclusión a niños y niñas que vienen de otros lugares cuando, bueno, por ejemplo, Cancún es un lugar de migrantes, ¿no? Y también conocer nuestras raíces, porque cuando tú te sumerges a investigar de dónde vienen tus abuelos, de dónde viene tu historia, el sufrimiento que hay detrás de la mayoría de nuestros antepasados, tendría que ver con analizar y cuestionar cómo tratamos hoy día a las personas que están sufriendo hoy día esa situación. Fíjate, me encanta porque tú me prestaste un libro que ahí lo tengo que me ha servido muchísimo, ¿no? De cómo ser persona. Y literal decía que hicieras tu línea bibliográfica. Alguien lo ha hecho. Es esto, conocer toda tu historia. Y yo lo puse en clase y bueno, veo unas maravillas de trabajo porque entonces te tuviste que sentar, te tuviste que hablar con tus papás, ¿no? Comunicarte de dónde vengo, quién es mi abuelo, a qué se dedicó. Y de repente te vas conociendo porque cosa de persona, porque te vas entendiendo. Claro. Vas buscándole, vas rasgando, vas entendiendo al otro. Ah, entonces, ¿cómo? Por eso me apellido tal, por eso es Chin, por eso es tal. Ah, entonces tenía familia de Chin. No lo sé, no hay mucho. Exacto. Hablando de este tema, también en la presentación de la adaptación del texto de Gerardo de Am Sharp,
¿Qué significa esta novela para trabajar con niños y niñas el tema de migración? ¿Por qué hay que tratarlo desde pequeños para ser más empáticos, para sensibilizarnos o para generar conciencia? Sí, yo creo que, Anne Sharp fue una filósofa extraordinaria, es co-creadora de la propuesta pedagógica de filosofía para niños y niñas, que sabes que a la que yo me dedico desde hace muchos años, y, escribió, entre otros textos, este texto que se llama originalmente se llamaba Geraldo, y que lo hemos expuesto en diferentes lugares. Por ejemplo, en Girona, con nuestros amigos catalanes, nos decían, pues aquí sería Gerard, pero todo lo que planteábamos ahí sucede con sus escuelas, en sus espacios, con los migrantes que llegan a España. Hay muchísimos. También tiene una situación bastante fuerte. Nosotros lo que estamos viviendo aquí también lo expusimos en un congreso que nos decía un compañero colombiano, que, el doctor Diego Pineda, que también ha trabajado un montón de traducciones de la propuesta pedagógica de filosofía para niños y niñas, me decía: "Esto yo lo puedo traducir y adaptar perfectamente a la situación que estamos viviendo en Colombia". Entonces, a quien mires y hacia donde mires, estamos en la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de adaptar al contexto mexicano este hermoso texto de Anne Sharp, que nos plantea, como tú decías al principio, conceptos filosóficos, eh, en los que no importa si eres de México o de Cataluña lo importante es lo humano y lo que sentimos cuando tenemos que migrar a otras tierras. La filósofa Anne Sharp plantea aquí que la migración es como una metáfora en sí misma, porque un ser humano cuando migra, también está transformándose en otra persona, está transformando toda su vida, ¿no? Y entonces ella también hace una comparación, una analogía muy bonita con las flores. Y bueno, dice, todas las flores tenemos aromas, somos distintas, ¿no? Los seres humanos somos como flores, pero habría que verlo de esa manera para poder aceptar la diferencia, ¿no? Entonces, mira, te la muestro porque además tiene, imágenes muy lindas que han hecho los niños y niñas en las diferentes escuelas. Nuestro compañero Axel, en Zacatecas hizo el trabajo con los más pequeñitos. Lo estamos haciendo a partir del contexto de La Bestia, este tren que atraviesa. Impactante, ¿no? Este Es tren muy es muy impactante. impactante. El tren de la muerte, le dicen, que se queda dormida la gente, se cae pues se muere en el camino. ¿Cuántas personas van en ese tren? Porque si usted no lo ha visto, ojalá algún día póngale. Es impresionante. No es una, no, son cientos de personas. Inclusive ya hay gente que todos los días hace desayuno, ¿no? Yo veía un reportaje, les ponen huevos duros, arroz y les van aventando las bolsitas para que vayan cachando de menos que tengan algo para comer y luego te enfrentas del otro lado que pasas al crimen organizado y luego de verdad que es horrible. Y de verdad que tendríamos que pensar y hacer este análisis filosófico, como tú dices, que desde niños sepamos qué significa, no esconder una realidad que está presente, porque creo que a los niños hay que involucrarnos para que de grande podamos entender, podamos tener esa empatía, presentarlo de una manera adecuada, tampoco aterrorizar, que creo que por eso apuesta también este film. Claro, y hablando del documental que tú planteabas, por ejemplo, está Which Way Home, que es, una propuesta interesante hecha aquí en México, muy premiado y gente que está muy cerca de filosofía para niños y niñas, trabajando también con el doctor Eugenio Echeverría, que aquí, pues, ha hecho un trabajo muy fuerte en esta propuesta pedagógica. Entonces, creo que sería interesante, por ejemplo, te voy a leer sobre el primer parrafito del texto. Dice: "Mi nombre es Gerardo. Si me va bien este año, iré a la escuela secundaria el próximo. Vivo en un país nuevo, un país extraño. Llegué aquí. La abuela Carmen dice: Gerardo, aquí te arrojaron. Parece que fue hace tanto tiempo". ¿No? Te ha arrojado, ¿no? Desde la forma en la que hablaba. Claro, Heidegger hablaba de arrojar, del ser arrojado, ¿no? Y exactamente nosotros, sabes que todos estamos arrojados en un mundo, en el que no pedimos llegar, pero estamos aquí, nos encontramos juntos y juntas, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, bueno, este es un pretexto para pensar
la diferencia, pensar a la otredad, para no mirar al otro como enemigo. Tú y yo hemos hablado mucho aquí, hemos dialogado sobre la hospitalidad, y creo que a los niños y niñas tenemos que dejarlos fuera de este debate constante que se da en redes, en política, ¿no? Tanto pleito, tanto odio. Tú lo sabes muy bien porque estás aquí en los medios de comunicación, las burlas de unos hacia otros, cero diálogo, todo es discusión y es a ver quién tiene la culpa, ¿no? Entonces, creo que este tipo de textos pueden ayudar mucho para volver a lo humano y analizar, al ser que padece. No es el ser racional, es el ser que padece. ¿Cómo podemos compadecernos de nuestros seres humanos, compañeros, de nuestros colegas, de nuestros amigos y amigas y de las personas que vienen desde muy lejos a buscar otras oportunidades? Claro, ¿no? Y de verdad que hay historias de migrantes fascinantes, Sí. que nos dejan una enseñanza. Apenas tuvimos uno de una colombiana y dices: "¿Cómo le hiciste?". Y yo estando en mi tierra, ¿no? Y a veces nos ponemos limitaciones, y ellos todo lo que tienen que enfrentar 2 3 veces más que tú, porque están en tu tierra, están en tu idioma, simplemente el odio que se tiene por ser de otra nacionalidad, Claro. que a veces cuando, sí, mira, yo tengo una amiga de tal, pero de repente cuando se trata de crecer, cuando se trata de tener oportunidades, esto es feo que nosotros mismos les pongamos el pie, o a nosotros mismos nos pongan el pie, ¿no? Si nos movemos a otro país. En este libro de Gerardo, que mira, me acuerdo de mi amigo Gerardo Segoviano, mi mejor amigo, le mando un gran abrazo. Siempre estamos viendo, Gerardo Que Segoviano ahí, man le voy a decir que un abrazo, tiene que leer su libro. ¿Lo puedo leer con mis hijos? ¿Lo puedo adquirir y yo tener este conocimiento o habría que tener un acompañamiento como algún filósofo con algún docente? Sí, además que estamos muy próximos a estrenar la librería aquí en el Teatro de la Ciudad con el Instituto de Cultura de Cancún. Y, pues, estamos muy contentos de que pueda estar ahí, y el libro tiene la mitad, pues, prácticamente la novela son 20 paginitas, porque lo que hacemos en Filosofía para niños y niñas no es tanto entrenar la lectura, sino el pensamiento. Entonces, leemos un párrafo y con esto que te acabo de leer del ser arrojado, pues, hay mucho que dialogar, ¿no? Y la otra parte del texto es el manual de uso. Entonces, nos invita a reflexionar sobre estos conceptos filosóficos, nos da actividades, nos brinda herramientas y recursos para poder dialogar, filosóficamente con otras personas, ¿no? Entonces, es un recurso muy completo para empezar a hacer filosofía para niños y niñas desde una problemática muy actual y, pues, nos permite eso, ¿no? Sobre todo conocernos como seres humanos, ahora que tú decías lo de reconocernos más bien como seres humanos, y lo que tú decías de los colombianos, maravillosas personas, ¿no? Hermanos también, que ahora tenemos, varios compañeros colombianos en nuestro grupo de café filosófico, y justo esto, poder ellos decían: "Es que aquí vengo a poder trabajar, platicar mis situaciones con alguien de manera más cercana", ¿no? Y, pues, de eso se trata, de reconocernos y seguir dialogando a profundidad, borrando y eliminando estas diferencias que tú mencionas, ¿no? En el café filosófico que están todos los viernes, ya para finalizar, Olimpia, ¿este viernes de qué será? Este viernes a las 8:15 vamos a dialogar justo sobre el tema de la felicidad. ¿Qué significa eso de ser feliz? Más allá de lo que nos han mostrado en las películas hollywoodienses y demás, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el reconocimiento del otro y con ser capaces de abrirnos a los demás. ¿Dónde podemos, adquirir? ¿Es por boletos? ¿Tiene algún costo? ¿Son a puertas abiertas? A puertas abiertas, nos vemos ahí, aquí en el Teatro de la Ciudad, por la avenida Tulum, entramos y ahí verán a un grupo de personas, abriéndonos al diálogo y abriendo nuestras mentes y corazones. ¿Dónde podemos tener más información también, Noema? También en Centro Noema, aparecemos en redes como Noema Consultores y en el instituto, obviamente en el Instituto de las Artes y Cultura y Artes de Cancún. Muchísimas gracias, Olimpia Santiago, presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes y directora del Centro Noema. Como siempre es un gusto. Y bueno, ya lo saben, vayan este viernes, disfruten este teatro que aparte está espectacular. Y es un momento para dialogar, para plantear esas preguntas que a veces, pues no me atrevo a decírselas ni siquiera a mi esposa, al
al psicólogo porque siento que me van a juzgar. Aquí no, aquí es un espacio abierto donde están 2 filósofos reconocidos que te van a ir orientando, que nos van a ir guiando, que obviamente no te van a dar la respuesta, pero se trata de empezar a profundizar en eso. De acuerdo. Un gusto, Monse. Muchas gracias.